Queridos alumnos, tengan una bienvenida a esta segunda clase que va a quedar grabada para ustedes de Derecho Penal para el Instituto de Seguridad Pública. Nuevamente les agradecemos la invitación de las autoridades provinciales en tal sentido y comenzamos con la clase. Lo que vamos a ver hoy es el capítulo segundo, Constitución Nacional y Derecho Penal, y en el marco de el programa que tenemos acordado en la cátedra y que les ha sido remitido. Esto está previsto para el jueves 2 de septiembre, Constitución Nacional y Derecho Penal, tal cual el programa. Bueno, sabemos que en el año 1994, algunos de ustedes a lo mejor no habían nacido, ocurrió una reforma constitucional que reformó el texto constitucional 5360, nuestra constitución 1853-1860, con incorporación de la provincia de Buenos Aires, e incorporó a través del artículo 75, inciso 22, la parte orgánica de nuestra constitución, alguna parte dogmática, digamos, una importante parte dogmática, vinculada a las convenciones de derechos humanos, incorporándose o formando parte de estos tratados del texto constitucional o del bloque de constitucionalidad. De allí que hablemos ahora de un bloque de bloque constitucional o de bloque de constitucionalidad, y además de un control de constitucionalidad, de un control de convencionalidad. La Constitución, queridos alumnos, alumbra entonces el derecho penal y la construcción de este sistema orientador de decisiones que forma parte del derecho penal como ciencia, determinando algunas pautas básicas que en el orden de jerarquía constitucional, con la pirámide como vértice superior y las leyes inferiores en su base, deben respetar un orden de jerarquía constitucional. Así tenemos que el artículo 75, inciso 12 de la Constitución establece, entre otras cuestiones, entre otros mandatos, la obligación del Congreso de la Nación de dictar un código penal, con lo cual las teorías abolicionistas, podemos decir de alguna manera, quedan de lado, dado que por imperativo constitucional el debate sobre la abolición debe considerarse superado y en nuestra república requiere de la existencia de un texto de derecho penal. Este derecho penal, como lo explicamos en su oportunidad, va a ser sancionado por ley del Congreso, es la ley de fondo la que prohíbe ciertas y determinadas conductas y utiliza la prohibición a través de la amenaza de pena, describe la conducta que se quiere prohibir y la amenaza con una cantidad de pena. A la descripción de la conducta le denominábamos tipo, a la escala penal expresada en la respuesta punitiva. El Código Penal que se debe a esta Constitución tiene su origen en el proyecto de Carlos Tejedor de 1886, que fue nuestro primer Código Penal argentino y que comenzó rigiendo para la provincia de Buenos Aires en 1921 con las reformas incorporadas por el diputado Rodolfo Moreno. Terminó con el texto de Código Único Penal aprobado en 1921, que adquirió vigencia en el año 1922. Esa es nuestra Constitución, con su bloque de constitucionalidad y con sus tratados incorporados en el artículo 75, inciso 22, y la manda constitucional de dictar un código penal para toda la nación en el artículo 75, inciso 12, y nuestro código penal es el Código Penal Proyecto 1921 sobre las bases del Proyecto Tejedor de 1886, o texto vigente 1921-1922 sobre la base del Proyecto Tejedor de 1886. ¿Cuáles son las ideas condicionantes que alumbran el ideario penal o la construcción de un derecho
penal argentino por parte de la Constitución? Bueno, en principio, el principio de igualdad. Todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con otros, dice el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Habida cuenta entonces de este bloque de constitucionalidad que prevé las declaraciones de derechos humanos, debemos decir que como idea relevante, la dignidad humana y la libertad aparecen como determinantes para la construcción del derecho penal como herramienta de control social, formal, con amenaza de pena. Aparece entonces como una idea constitucional condicionante en la construcción del derecho penal, la libertad del ser humano para decidir, su dignidad y la capacidad de razón y conciencia, y que estos elementos, razón, conciencia y libertad, deban ser verificados a la hora de la disposición punitiva, a la hora de determinar si una conducta merece o no reproche penal. Esta dignidad del ser humano está también prevista en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, que prohíben la esclavitud y establecen la igualdad ante la ley. Toda persona privada de su libertad estará reservada, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Se entiende por dignidad entonces el respeto que merece toda persona por su sola condición de ser humano, con prescindencia de sus características o aptitudes individuales. Este respeto nos sirve para construir el ideario penal, no solo desde el punto de vista del respeto que se debe al acusado a la hora de imponer una pena, sino también la dignidad aparece como un bien jurídico digno de protección, la dignidad humana y la libertad humana. De allí que cláusulas como el castigo de la esclavitud, por un lado, y la trata de personas, la proscripción de las torturas y las penas crueles, inhumanas y degradantes, nos muestran las dos caras de la moneda en la protección de la dignidad humana. Debemos recordar además que se establecen en protección a la dignidad humana determinados delitos constitucionales, por ejemplo, la prohibición de compraventa de personas, del trato de esclavos, que además es penada en el artículo 140 de la Constitución, del Código Penal, bajo el delito de reducción a la servidumbre. Decíamos, a la par de la dignidad humana también se protege la libertad humana. Fíjense que en el preámbulo ya prevé la idea de asegurar la libertad. Con el objetivo, dice, se dicta la Constitución, dice el preámbulo, con el objetivo de asegurar la libertad. También lo prevén las convenciones, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad, dice el artículo 7.1 de la Constitución, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La libertad, entonces, implica tanto la admisión de que el ser humano está naturalmente capacitado para pensar y decidir, como decíamos, dotado de racionalidad, y este dato ontológico debe respetarse en la construcción de la respuesta punitiva, en la medida en que puede obrar o no obrar en consecuencia de tales decisiones. Nuestro derecho penal respeta entonces la libertad de las personas y no formula reproche al que no pueda dirigir sus acciones. Como decíamos, debíamos verificar la posibilidad de dirección racional de las acciones. En nuestro derecho a la libertad de ser siempre un presupuesto necesario para la eventual imposición de una pena. Debe verificarse que en el caso concreto la persona obró con libertad. Esto desde el punto de vista de la construcción de la respuesta punitiva o de la determinación de la comisión de un delito y construcción de la respuesta penal. Pero al mismo tiempo, también la libertad aparece como un bien jurídico digno de protección. De allí que bajo el acápite de delitos contra la libertad
se establezca todo un capítulo de conductas que libremente deben afectar la libertad ajena y que pueden ser merecedoras de castigo. También la Constitución establece el principio de racionalidad. La Constitución Nacional invoca en su preámbulo a la razón, establece en su artículo 1 la forma republicana de gobierno, estableciendo de esta manera la racionalidad de los actos públicos, siendo los actos judiciales, o de gobierno o administrativos, actos de estas características, o debiendo ser actos de estas características. Todos los seres humanos nacen dotados como están de razón y conciencia, establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Nacional, entonces, al establecer para la nación la forma republicana de gobierno, no solo demanda la publicidad de los actos de tales características, sino que además establece la posibilidad de intervenir en ellos por parte de los ciudadanos. Y además impone que los actos estén regidos por la razón para permitir su control, la racionalidad de los actos públicos. En el marco entonces del respeto a la dignidad humana, la libertad humana, la razón humana, aparece también la igualdad ante la ley. Señala el artículo 16 de la Constitución que todos sus habitantes son iguales ante la ley. También lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. La primera en el artículo 7, la segunda en el artículo 24. La igualdad ante la ley constituye el derecho de todas las personas a ser consideradas y tratadas de la misma manera. Es un derecho humano reconocido en las convenciones internacionales anotadas, como ya dijimos, a partir del artículo 75, inciso 22 en nuestra Constitución Nacional. Y como principio fundante de la democracia implica que no existen fueros especiales ni privilegios para determinado grupo de personas. Todos somos iguales ante la ley, máxime en materia penal, dado que la igualdad ante la ley proscribe los tipos penales de autor, es decir, no se persigue a alguien, como decíamos la clase pasada, por su característica de blanco o negro, alto o bajo, gordo o flaco, sexo, religión, elección de género, edad, ideas políticas. La igualdad ante la ley y la represión de la conducta humana en libertad implica que solo se reprimen a los sujetos en virtud de un derecho penal de acto, por lo que hicieron, y no en el ejercicio de un derecho penal de autor. El poder punitivo no está habilitado para ser ejercido en virtud de la calidad de las personas, de las condiciones personales del autor de determinado hecho, sino del acto punible, criminalizado a través de la ley penal, amenazado con pena, cuya prohibición se infiere a partir de dicha amenaza. Eso es lo que la ley penal prohíbe. El acto o la conducta humana que es amenazada con pena porque viola un bien jurídico determinado. También, además de la libertad, la dignidad, la racionalidad y la igualdad ante la ley, existe un derecho a la seguridad personal. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de su persona, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y toda persona tiene derecho a la seguridad personal, establece la Convención Americana de los Derechos del Hombre. La verdad es que la idea de la seguridad personal o la seguridad ciudadana como un factor bien jurídico digno de protección apareció siempre menoscabada en relación a otros elementos objeto de protección por parte del derecho penal, como la libertad, la igualdad, el debido proceso, la
judicialidad, el juicio previo, todos estos elementos que además de ser derivados de la Constitución son principios penales, aparecían siempre en alguna medida menoscabados en relación a la seguridad personal. El delito, en la medida en que lesione, como decíamos, el plan racional de vida del otro, la seguridad personal, debe ser contemplado como lesión a un derecho humano. Ahora bien, es verdad también, esto hay que decirlo, y debe precisarse dicho punto, que no toda afección a la seguridad personal debe ser reprimida como delito. Dice el autor, el doctor de la Sábal, prontamente debe, sin embargo, precisarse que del reconocimiento del derecho humano a la seguridad personal no se sigue de modo alguno el deber del Estado de protegerlos, en todos los casos, a la seguridad personal, a través de una intervención del derecho penal. No es lo mismo, entonces, la protección de la libertad individual, de la integridad física, sexual, corporal o de la propiedad, que la protección del derecho a la prioridad en el tráfico automotor, a una regla de tránsito. Todos tenemos derecho a cierto grado de seguridad, y esta seguridad puede ser distinta y variable, y no toda afección de no toda infracción a las normas que afecten mi seguridad personal debe ser necesariamente reprimida con el delito, con una prescripción delictiva o con una amenaza de pena como si fuera delito. Por ejemplo, la prioridad en el estacionamiento no parece razonable que sea reprimida bajo la pena de un delito o bajo la amenaza de pena como si fuera un delito, si así el derecho a la vida, la libertad física, la integridad corporal, sexual, personal, la propiedad. Bueno, pequeña recapitulación entonces. Nuestra Constitución Nacional, herramienta fundamental para construir la legislación penal y la disciplina científica derecho penal como aquella que regula la potestad estatal de castigar, determinando un horizonte, una propuesta de resolución de conflictos para los jueces y funcionarios judiciales, debe orientarse conforme las pautas de la Constitución. Estas pautas establecidas no solo en la Constitución Nacional, sino también en los tratados y convenciones de derechos humanos, de allí que hablemos del bloque de constitucionalidad y control de constitucionalidad y convencionalidad, nos indican, entre otras cuestiones, que existe una manda constitucional al Congreso indelegable y que además determina que es insanablemente nula cualquier decreto de necesidad de urgencia en este sentido, es decir, es materia no delegable, la determinación de la ley penal, de un código penal, una norma que establezca un catálogo de conductas prohibidas y esta prohibición se deduzca, se infiera a partir de la amenaza de pena para la conducta descrita en el Código Penal. Este Código Penal, que además es nuestro Código Penal 1886-1921, el proyecto Tejedor, que tiene vigencia en el año 1900, o que es sancionado en el año 1921, y tiene su entrada en vigencia en el año 1922. Las ideas condicionantes respecto de la construcción de la legislación penal en Argentina se basan en la libertad, la dignidad del ser humano, la racionalidad, la igualdad ante la ley y la seguridad personal como un derecho humano. Ahora bien, hay ciertos principios también derivados de la Constitución que vamos a denominar principios penales. Lo van a encontrar en el punto 4 del capítulo 2 del autor. Dice nuestra Constitución en el artículo 19, ningún habitante de la nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Habiéndose reconocido la libertad como inherente al ser humano, y debiendo constituir excepciones, todas las restricciones a la misma, es consecuencia de ello, dice el autor, que se establezca, como se hace en nuestra Constitución, en el artículo 19, que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que ella no prohíbe, ni privado de lo que ella no manda, ni privado de lo que la Constitución no prohíbe. ¿A qué nos referimos con esto? Al principio de reserva. En principio, lo que gozamos es de un espacio de libertad. Y nadie, como dice el texto constitucional, puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda. Lógicamente, la ley solo manda comportarse de determinada manera en circunstancias muy especiales. En general, nosotros gozamos de un amplio ámbito de libertad y tenemos prohibiciones a las conductas humanas. Como señalábamos en la clase pasada, nos levantamos, desayunamos, estudiamos, celebramos un contrato de compraventa en la panadería, uno de pasaje cuando tomamos el colectivo, es decir, constantemente realizamos acciones, casi ninguna de ellas es prohibida porque ninguna afecta a bienes jurídicos y ninguna está prevista en el Código Penal y amenazada con pena. Solamente aquellas cuya gravedad es tan importante que merece la amenaza de pena entran en este catálogo discontinuo de ilicitudes y la ley las prohíbe. De allí el principio de reserva penal, que opera en relación a todos los ámbitos del derecho penal, pero que, o mejor dicho, a todos los ámbitos del derecho, pero que adquiere mayor fuerza en el ámbito del derecho penal. Este principio de reserva seguidamente nos trae la idea de la legalidad. Ningún habitante de la nación, dice nuestra Constitución, será penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y ya nos decía el artículo 19 que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, que las prohibiciones deben estar escritas en la ley. Y para que yo sea sometido a un juicio por una inconducta o supuesta inconducta penal, debe existir una prohibición legal en tal sentido, de la conducta que se me acusa. También prevé el principio de legalidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11.2, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo cierto es que este principio de legalidad tiene como derivados algunas cuestiones básicas. Lo primero es la indelegabilidad de la facultad legislativa penal. El Congreso no puede delegar en nadie la facultad de determinar la ley penal. Es facultad indelegable del Congreso y de hecho no pueden existir decretos de necesidad y urgencia porque son insanablemente nulos, prevé nuestra Constitución en materia penal, ¿cierto? Y también en otras materias, en lo que aquí interesa en materia penal. La indelegabilidad legislativa penal prevé no solo eso, sino que tampoco deba delegarse ni la existencia de la ley penal y en el caso concreto la descripción de la conducta típica, sería una ley penal en blanco, ni la determinación del cuánto de pena. Es decir, ninguna de estas herramientas de construcción de la ley, ninguna de estas partes de la ley, ni la descripción del ámbito de lo punible, ni la descripción de la pena o escala penal que como respuesta punitiva se establece aquel aspecto prohibido puede ser delegado. De allí que se prohíbe también la prohibición de la construcción de una prohibición penal por analogía, es decir, porque existan notorias similitudes entre el hecho prohibido y aquel que pese a no estar prohibido parece reprochable. En materia civil, comercial, el juez no puede negarse a resolver una cuestión sometida a su jurisdicción por oscuridad o silencio de la ley. En materia penal, el juez, en el caso de que la conducta no se encuentre prohibida,
no puede utilizar la analogía para reprimir una conducta que en principio no tiene objeto de prohibición. Dice el autor, si el derecho penal pretende formular un reproche o recriminación a quien actuó mal, solamente podrá hacerlo luego de comprobar que actuó sabiendo que ello estaba prohibido y teniendo libertad para actuar de otro modo. El principio de ilegalidad trata de cubrir el primero de estos aspectos, exigiendo en forma previa a la acción, que en forma previa a la acción exista una ley que defina la acción como delito y le asigne a su comisión una pena. Es decir, como nos supone seres racionales y con capacidad para comprender la existencia de una ley que reprime con conducta y para conocerla, conocer y comprender, ya veremos al tratar el reproche penal en la culpabilidad, no es lo mismo. Conocer es saber que algo existe, comprenderlo es poder incorporarlo en mi aparato cognitivo de tal manera de entender plenamente que existe una prohibición y que en el caso concreto eso está prohibido. De allí que las conductas que no estén prohibidas no pueden castigarse por analogía con otras que lo estuvieron. También se deriva del principio de legalidad que solo será ley la emanada del Congreso y, como decíamos, es una facultad indelegable la exigencia de que la conducta punible esté descrita en una ley. La ley penal, además, debe ser previa, como establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, fundado en ley previa o anterior al hecho, en ley anterior al hecho del proceso, de tal modo que, como señalamos, como se supone que el ciudadano es un sujeto libre y racional, con libertad para tomar sus decisiones y lo debe hacer racionalmente, y si estos elementos no se encontraran, no podría haber respuesta punitiva, porque es alguien que obró coaccionado, o sin libertad, o sin uso de su facultad de razonamiento. Esta ley debe ser previa, se supone conocida previamente. De allí también se deriva el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Solamente será retroactiva la ley penal más benigna, aquella que desincrimine una conducta. Pues no podría entenderse que algo que hasta ayer era prohibido, pero hoy ya no lo es, mantenga sujetos cumpliendo condena o pena o proceso por algo que hoy no merece reproche. Pero si algo que ayer no merecía reproche, porque no estaba dentro de las reglas de juego, ahora merece reproche, solo será digno de persecución penal esa conducta en la medida en que previamente haya sido amenazada de pena. Esto es el principio de irretroactividad de la ley penal. Lógicamente, la ley debe ser estricta y pública. La idea de que la ley penal sea estricta implica la máxima taxatividad legislativa. El legislador debe determinar en forma clara y precisa todos los contornos de la conducta prohibida. No pueden existir los denominados tipos abiertos que permitan, o debe limitarse la existencia de tipos abiertos que permitan que sea el juez quien evalúa la conducta si en determinado momento se infringió o no la ley. Los tipos tienen que estar lo más detallado, preciso. Ejemplo clásico de tipos abiertos son los delitos imprudentes o los delitos culposos. Cuando el Código Penal refiere que por imprudencia, negligencia, impericia, esta negligencia, imprudencia e impericia se analizan ex post facto, luego de ocurrida la conducta, y allí se verifica si en realidad se produjo o no esa situación de violación al deber de cuidado. Estos tipos en general son tipos abiertos. Pero bueno, lo que exige el principio de estrictez de la ley penal es la máxima taxatividad
a la hora de determinar la respuesta, a la hora de determinar la conducta punible. La mayor certeza posible, dice el autor de nuestro manual. Estos elementos derivados del principio de legalidad, a saber, la publicidad, la estrictez, la certeza de la existencia de la ley, la irretroactividad, la indelegabilidad de la facultad legislativa penal, se aplican también a las faltas y contravenciones y al derecho disciplinario administrativo por tener unas características sancionatorias, es decir, tener como horizonte de proyección tanto la contravención como la infracción disciplinaria, una sanción de tipo administrativo contravencional o administrativo disciplinaria, la clausura, la cesantía, el arresto, el apercibimiento, según nos refiramos al derecho penal contravencional o al derecho penal disciplinario, y por lo tanto deben ser incorporados dentro del horizonte de proyección del derecho penal. Avanzamos ya en el parágrafo 61, página 42, con el principio de subsidiariedad. Dice el autor: las normas de convivencia que se plasman en el derecho sabemos que pueden ser coercitivamente impuestas en beneficio, precisamente, de todo el grupo social. Ahora bien, siendo así que una sociedad civilizada debe privilegiar la convivencia pacífica de sus integrantes, la coerción no debería ser el principal e inevitable, el principal medio de control social e inevitablemente ejercida. En principio, el derecho penal se constituye en la última ratio, la última herramienta a la que echamos mano como forma de control social. De allí que decimos que aparece como el último eslabón para controlar. Yo me socializo a partir del grupo, de la familia, de la escuela, de las pautas laborales de conducta, de las normas civiles, comerciales, administrativas. Ahora, solo cuando paso un umbral tan importante que altero el plan racional de vida de otro en forma grave, afectando un bien jurídico, por ejemplo la libertad, la integridad, solo ahí interviene el derecho penal, que resulta subsidiario del resto de las ramas del derecho a la hora de constituirse como herramienta de control social o de construcción de una sociedad pacífica. A esto se refiere el principio de subsidiariedad, dice el autor, al uso del derecho penal solo en defecto de otros medios de control. Derivado, además, vinculado, más que derivado, al principio de subsidiariedad, aparece el de proporcionalidad. Dice el autor: si la pena es una respuesta al daño voluntariamente causado, la razón indica que debe guardar una relación de proporcionalidad con el daño. Cuando hablamos del daño efectivamente causado, nos vamos a referir a lo que hablábamos en la clase pasada como el injusto, el hecho típico antijurídico, y es antijurídico en la medida en que no esté justificado, no exista una causa de justificación, una conducta descrita en la ley y que no esté descrita en la ley como conducta punible o amenazada con pena y que no tenga ninguna justificación para su realización. No se hizo en legítima defensa, no se hizo en el ejercicio legítimo de un derecho, o no se hizo, no se realizó la conducta en un estado de necesidad justificante. Es así que esto que denominamos injusto, debe verificarse una entidad en ese injusto, y de acorde al grado del injusto, y también el grado de culpabilidad del sujeto, habrá de disponerse la pena. De allí el principio de proporcionalidad. Aquí debemos repasar un segundito. Existe dos etapas en la determinación de la pena que corresponde a un hecho concreto. La primera es la de la determinación legal de la pena que corresponde al legislador.
y que como prevé una ley general y abstracta para un grupo de ciudadanos, habitantes en un determinado país, región, república, millones de personas, lo establece conductas descritas en forma general y abstracta. Por ejemplo, el que matare a otro. Y la respuesta punitiva con una escala, generalmente. Casi no existen penas fijas, como podrían ser las penas de prisión perpetua, sino que existen escalas. Por ejemplo, la pena del homicidio es de 8 a 25 años. Luego la individualización judicial, aquella que realice el juez en el caso concreto, deberá realizarse en función de la entidad del injusto, cuánto fue desde el punto de vista el daño ocasionado al otro y el grado de responsabilidad que le cupo a este sujeto en su intervención, ya sea porque fue autor o cómplice, ya fue porque pudo gobernar o no su conducta, obró o no obró por error, distintas cuestiones que veremos que pueden afectar tanto el grado de injusto como el grado de culpabilidad. El artículo 19 de la Constitución, recordemos, nos decía: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, quedando en claro que la prohibición debe siempre constituir una excepción. De allí que hablábamos de un catálogo discontinuo de ilicitudes. El Código Penal, la ley penal objetiva, catálogo discontinuo de ilicitudes. Si este fuera el espacio de libertad, solamente hay algunas circunstancias en donde el espacio de la libertad es interferido por el espacio de prohibición. A eso nos referimos con catálogo discontinuo de ilicitudes. En general somos libres y solo algún grupo de conductas están amenazadas con pena. Generalmente a través de normas prohibitivas que describen la conducta y amenazan con pena si la realizan. Y en algunos casos a través de normas preceptivas que mandan realizar una determinada conducta en ciertas y determinadas circunstancias. Los primeros son los delitos activos, los segundos son los delitos omisivos. Ahora bien, la fragmentariedad implica entonces que la ilicitud es fragmentaria. Si bien podemos decir que el poder punitivo, el ejercicio de la persecución penal, del poder de causar pena por parte del Estado, lesión, persecución por parte del Estado, tiende a ser continuo, el derecho penal es fragmentario y, si se quiere, desde el punto de vista de su análisis como disciplina, es fragmentador. Tendemos a pensar si esta conducta está, por muy éticamente reprochable que pueda ser, está reprimida por la ley penal cuando se trae a un acusado y bajo qué modalidad. La idea no es perseguir a una persona por sus características, decíamos, sino por sus actos o sus acciones, su conducta. La fragmentariedad entonces es consecuencia de las ideas de reserva y libertad humana sobre las que ya nos hemos expedido anteriormente. De reserva porque en general hay un ámbito de libertad que puede estar prohibido en ciertas y determinadas circunstancias para realizar ciertas y determinadas conductas que afectan bienes jurídicos ajenos, y el principio de reserva en ese sentido indica que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Obviamente, y vinculado a la fragmentariedad y a la necesidad de una conducta descrita en el Código Penal como lesiva de los bienes jurídicos ajenos, viene el principio de lesividad. Nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional también explica que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados.
De allí que en principio las ideas no son punibles, por abyectas, graves, malas que sean, las ideas no son punibles. El solo pensar. Para que exista un ámbito de punición debe existir una elección concreta a un bien jurídico tutelado en la parte especial del Código Penal. Pudiendo la lesión u ofensa tener distintas intensidades, como hemos visto con anterioridad, grados de injusto, le hemos dicho, y hasta manifestaciones también. No es lo mismo la ofensa a la libertad que a la propiedad y al honor, presentándose así, delitos en que la lesión consiste en un resultado efectivo, a veces, delitos contra la integridad física, y a veces en un peligro para el bien jurídico, como por ejemplo el tan conocido artículo 205 del Código Penal de violación a las reglas de la autoridad pública para impedir la propagación de una epidemia. Repasemos entonces como principios penales, señalábamos el de reserva, su vínculo estrecho de legalidad, los distintos derivados del principio de la legalidad, como irretroactividad de la ley penal, indelegabilidad de la facultad legislativa penal, prohibición de la analogía, estrictez de la ley, máxima taxatividad legal, publicidad de la ley, subsidiariedad, el Estado que actúa a través de la amenaza de pena solo en limitadas situaciones, proporcionalidad, tanto en relación al grado de injusto como de responsabilidad, fragmentariedad y lesividad. Nos quedan entonces por analizar allá al parágrafo 65 el principio de acción. Este principio podría considerarse, dice el autor, íncito en el de lesión o de lesividad. Es así que el delito, para ser tal, tiene que lesionar un bien y es evidente que debe manifestarse. Dirían los viejos profesores de derecho romano, inclusive, el derecho regula la exteriorización sensible de la conducta humana y las ideas y pensamientos, si no hay acción, no pueden ser objeto de persecución. Y vinculado a esta exteriorización sensible de la conducta humana, acción y lesividad, aparece el principio de responsabilidad subjetiva. A diferencia de la responsabilidad civil, en el derecho penal no existe la responsabilidad objetiva por el daño causado por las cosas o los dependientes, por ejemplo. No, la responsabilidad de un sujeto está atada al principio de personalidad. Quien ha cometido un hecho debe responder por tal, en la medida en que lo haya hecho libremente, a través de una decisión racional, o al menos que haya descuidado o menospreciado el resultado lesivo que sabía podía cometer. Pero no puede responder ni por el hecho de otro, porque se estaría afectando el principio de personalidad, ni por el hecho de sus cosas, es decir, por los daños generados por alguna cosa objeto de su propiedad. Al menos no penalmente, sin perjuicio de que pueda tener una responsabilidad objetiva. Finalmente, también se excluye il versari in re illicita, es decir, aquello de que quien anda en cosas ilícitas o que por andar en cosas ilícitas si quiso la causa, quiso el efecto, conforme lo cual la persona que se colocó en una situación ilícita es responsable de todo lo que esa situación ilícita genere. No. Solo se es responsable por el accionar derivado de su conducta libre y voluntaria. Este accionar obviamente que puede ser intencional o doloso o inintencional o culposo por violación al debido cuidado. Pero lo que no puede ser es no derivado de la conducta propia. También se vinculan como principios el de culpabilidad, nadie puede responder por el hecho de otro, y el de judicialidad. Para poder responder por una inconducta penal debe existir un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y de aquí el principio de inocencia, en cuanto a que nadie puede ser
considerado culpable, sino hasta que una sentencia lo declare de esa manera. En algunas oportunidades, por ejemplo, se ha llegado a hablar hasta de estado de inocencia o ficción de inocencia, en el sentido de que si alguien aparece grabado frente a una cámara, hoy con los medios tecnológicos que tenemos, disparando a otro y el homicidio aparece filmado, esto aparece como una ficción estado en la medida en que no se pueda, en que ya está, si se quiere, acreditado, sin perjuicio de que podría señalarse que alguien está amenazando a tal, coaccionándolo para que efectúe el disparo. Todo esto deberá derivarse en un juicio y, por supuesto, hasta tanto no haya una sentencia que, en virtud de esa evidencia, aunque la tengamos previamente, determine la responsabilidad penal de alguien, no podrá haber condena alguna. El juicio previo, el estado de inocencia, la necesidad de una certeza sobre la participación punible en un determinado acontecimiento reprimido con pena, homicidio, hurto, robo, malversación, más allá de toda duda razonable, esta certeza deriva también, nos trae la idea de el indubio pro reo, en duda del favor del reo. Un juez no puede formular en el marco de una duda una respuesta punitiva por las dudas. La respuesta solo puede ser en el caso de certeza sobre la existencia del hecho y la participación del acusado como tal. Otro elemento que ya lo hemos mencionado a alguien tiene que ver con el principio de personalidad de la pena. En este aspecto también debemos decir que la pena no debe trascender más allá de la persona del penado. Sin perjuicio de ello, ocurre que la pena no solo trasciende al que la padece, sino por supuesto a su ámbito familiar, de amistad, de contención, laboral. La pena en sí, por supuesto que trasciende el grupo social del condenado, pero debe limitarse lo más posible esta situación. Y finalmente, como principio penal, se establece el de resocialización. Esto está previsto en nuestro programa constitucional, en el sentido de que ya se ha dicho que la reforma y la readaptación social de los condenados es el objetivo de la ley de ejecución penitenciaria en el marco de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución sobre el objetivo de las cárceles, y que la misma ley de ejecución penitenciaria, la ley que regula la forma de ejecución de la pena, establece un principio de progresividad en el marco en el cual la ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad para respetar y comprender la ley, como así también la gravedad de sus actos. Esto implica la posibilidad de compartir a partir de un adecuado trato en el sistema penitenciario con el resto del grupo conviviente social, una serie y conjunto de normas que garanticen un grado de control de su conducta y de aceptación de las pautas de vida sociales, y le permita vivir en paz en el marco de la sociedad. Ya hemos hablado de las teorías de la pena, por lo cual no me voy a referir nuevamente a ellas. Ya finalmente, y sobre las disposiciones, o acerca de las disposiciones sobre la pena, así lo prevé el punto 5, página 47 de nuestro manual, dice: a lo antes señalado respecto a la personalidad de la pena y su finalidad resocializadora, debemos añadir algunas otras disposiciones relativas a las penas con jerarquía constitucional. La primera de ellas es que, por supuesto, está prohibida la pena de muerte, desde siempre por causas políticas en nuestra Constitución y desde la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos para todo tipo de delitos. La Convención prevé un sistema de reducción progresiva de la pena de muerte en el sistema mundial, señalando que todos aquellos estados como nuestro que no tenían pena de muerte al momento de la sanción, de la incorporación de la convención a su plexo legal, en nuestro caso constitucional, no pueden incorporar
la pena de muerte. Y aquellos que luego de su incorporación a la Convención Americana de Derechos Humanos la derogan, tampoco pueden volver a reimplantarla. Es decir, que la pena de muerte es una pena prohibida. También la pena de azotes, la pena de confiscación y los tratos inhumanos, crueles o degradantes. Las torturas, penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes están también prohibidos por nuestra Constitución. Y finalmente nuestra Constitución atraviesa tanto el derecho penal, no solo lo ilumina, no solo establece los parámetros mínimos de construcción de la ley penal y la respuesta punitiva, sino que también señala algunos delitos constitucionales. Prevé los supuestos de compraventa de personas, en el artículo 15, que luego en el artículo 140 del Código Penal está reprimido. El delito de sedición, en el artículo 222 y 127 del Código Penal, reprimido en los artículos 220 y 219 del Código Penal, y eran en el artículo 22 y 127 de la Constitución Nacional. La concesión de poderes tiránicos, previsto en el artículo 29 y reprimido en el artículo 227 del Código Penal. Y así la rebelión, el atentado contra el sistema democrático, la traición a la patria, es decir, prevé no solo una serie de parámetros básicos para la instrumentación del Código Penal y la legislación penal en la República Argentina, en el marco de no solo la Constitución Nacional, sino también los tratados con jerarquía constitucional, incorporados entonces ahora a lo que denominamos como bloque de constitucionalidad y convencionalidad, sino que también prevé una serie de delitos en su parte dogmática y orgánica respectiva. En su parte dogmática, sí digo bien, y orgánica respectiva. Bueno, queridos alumnos, hemos visto entonces el capítulo número 2, denominado Constitución Nacional y Derecho Penal, repasando las reglas penales de la Constitución y convenciones internacionales o convenios internacionales con jerarquía constitucional, como mandatos para nuestro Código Penal y como ideas condicionantes de la construcción de la legislación penal argentina y la respuesta punitiva, a la vez que los principios penales derivados de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional, tales como reserva, legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad, fragmentariedad, lesividad, acción, exteriorización sensible de la conducta humana, responsabilidad subjetiva, culpabilidad, judicialidad, personalidad de la pena y resocialización, prevista esta también particularmente, donde dimos cuenta de la Ley de Ejecución Penitenciaria, la Ley 24660 y su tratamiento progresivo de resocialización de 4 fases: observación, tratamiento, semilibertad, libertad condicional, esta última del periodo de prueba. Finalmente, las disposiciones sobre las penas, cuáles son las penas lícitas establecidas, que son la pena privativa de la libertad, ya que prisión y reclusión se encuentran unificadas por disposición de la Ley 24660, y las penas de multa e inhabilitación. Estas son las penas previstas en nuestro Código Penal, están en el artículo 5. Y las penas prohibidas son la pena de muerte, la pena de confiscación, que no es lo mismo que el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal, la pena de torturas, la pena de tratos, las penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y finalmente, la existencia de un pequeño catálogo de delitos constitucionales previsto en los artículos que de la Constitución y Código Penal hemos señalado. Espero que hayan podido comprender y van a tener una serie de casos prácticos que vamos a poner en el sistema Moodle para que puedan repasar capítulo 1 y capítulo 2. Tengan una buena semana de cursada
y les voy a dejar ya el video grabado el día de hoy lunes para que puedan durante la semana, a la par de la lectura del manual, ir acompañándolo con la clase. Queridos alumnos, que tengan muy buena semana.